de esta mesa y, como ven, se ha cambiado el formato porque no vamos a seguir el uso. ¿No se oye? Pues debería de oírse. Ahora sí. Ah, vale, entonces hay que apoyárselo en el mentón y así no se escapa la voz. Decía que esta mesa va a romper un poco el esquema habitual. ¿No se oye en el fondo? Pues entonces tenemos un problema. ¿Ahora? Mi compañero creo que me lo ha hecho aposta, me ha quitado la voz para... de no hacer. Bien, como decía, hemos cambiado un poco el escenario, hemos cambiado un poco también el esquema. Esta mesa, en realidad, se trata de compartir, discutir y conocer opiniones desde la perspectiva de las sociedades científicas. No cabe la menor duda que cuando hablamos de una estrategia de adecuación de la práctica clínica, la estrategia no hacer, hacen falta, y ha sido este uno de los casos interesantes, curiosos, hacen falta la complicidad de al menos 3 elementos. Así lo establece el último informe de expertos en evaluación del desempeño de los sistemas sanitarios de la Comisión Europea, que pone como ejemplo la estrategia no hacer de España. Hacen falta la complicidad de 3 elementos. El primero, los profesionales sanitarios, léase las sociedades científicas, que en definitiva son quienes han de idear qué es lo que hacen y podría hacerse mejor, y por lo tanto desde las sociedades científicas, como representación de los profesionales de una especialidad, se pueden elaborar. Pero después hace falta la complicidad metodológica, el rigor científico que lleva Guía Salud en el desarrollo de las estrategias no hacer es extraordinario. Un poco pesado a veces porque son muy exigentes, pero es extraordinario. Y al final el producto es la consecuencia inevitable de un buen hacer. Pero luego hace falta la decisión política, el ministerio. En esta estrategia, más que en ninguna otra, hemos podido ver y comprobamos cada día que efectivamente de esa complicidad de estos 3 elementos clave salen todas las cosas que hoy venimos hablando y que hablaremos más largo y tendido. Me acompañan 4 profesionales de primera fila. Cuando íbamos a hacer esta sesión, como no queríamos extendernos en las presentaciones, yo les dije 3 líneas. Por lo tanto, haré un comentario general de los 4. Los 4 son miembros de infinidad de comités, implicados en infinidad de estudios, con una carrera profesional y científica bárbara, así que esto vale para los 4. Y ahora empezaré con Antonio Buño, que es jefe del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Es especialista en análisis clínicos, expresidente de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y un elemento de primera magnitud en el desarrollo de esta mesa de hoy, como los otros 3. A veces pasa esto, a veces la tecnología no te obedece y siempre tiene que haber un plan B. El plan B es llevarlo en papel. Eso están dando. Entonces, a mi izquierda, justo a mi derecha, está Fernando Sierra. Fernando Sierra, también miembro de infinidad de comités, grupos de trabajo, con una producción científica interesante, muy interesantes, jefe de servicio de dosimetría y radioprotección del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Es, por lo tanto, especialista en radiofísica hospitalaria y probablemente será el único del que se pueda decir esto en España. Corrígeme si no es así. Es, además, el radiofísico
referente de seguridad del paciente en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, lo cual le honra porque une las dos preocupaciones, el adecuar la práctica clínica y el proteger al paciente. Sigamos. A mi izquierda, me da vergüenza presentarlo, lo digo con total sinceridad, porque es el padre de la criatura. Javier García fue el exponente, el responsable, el primer responsable de que hoy estemos aquí. Porque la iniciativa No Hacer nace de su sociedad científica con el compromiso que expresó frente al Ministerio y luego, obviamente, con el desarrollo metodológico que ya hemos comentado. Especialista en medicina interna, expresidente de FACME y también de la Sociedad Española de Medicina Interna y, como digo, socio fundador de la estrategia No Hacer. La última de nuestras participantes, vamos a ver si lo consigo abrir, porque de Marilurdes sí que me ha venido más información y ahora parece que quiere ir el chisme este. Ahora me dice que añaden una... Bueno, seguimos entonces con el papel. Hay que darle siempre una oportunidad a la tecnología. María Lourdes de Torres Aurez es enfermera, es responsable, una de las responsables de UESCE, la sociedad, yo diría, que más importante de cuantas tiene la enfermería. Ese es el criterio que tengo desde hace 20 años, no de ahora. Ella es secretaria general, tiene una formación amplia, en particular en el escenario de la dietoterapia y la nutrición, y una experiencia profesional importante de 26 años de supervisora de unidad. A partir de estos momentos, muy rápidamente, yo enseguida les voy a ceder la palabra a ellos, pero la estrategia que vamos a seguir es que yo le formulo una pregunta a uno de ellos, a cualquiera, él intenta responderla en el menor tiempo posible, si algún otro de la mesa quiere apostillar algo, pues lo hará, si no, a lo mejor yo le pido a alguno que lo haga, y así intentaremos dar respuesta a un cúmulo de preguntas que entiendo que pueden formar parte de lo que es la esencia de la aportación de las sociedades científicas a la estrategia No Hacer. La mesa va a tener, digamos, tres áreas o tres tópicos, ¿no? Las recomendaciones No Hacer y las sociedades científicas es el primero que abordaremos. La adherencia o cómo mejorar la adherencia a las recomendaciones No Hacer será el segundo. Y el tercero, que se ha tratado esta mañana, porque es la gran preocupación, cómo implementarlas en la práctica clínica, que será el tercero. Y a partir de ahí, pues ya iremos añadiendo, quitando o poniendo, así que vamos a entrar directamente en materia. Mi primera pregunta va para Fernando Sierra. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la iniciativa No Hacer para una sociedad científica? ¿Qué le va, qué le viene, qué pone en juego? Bueno, buenos días, muchas gracias por dejarnos intervenir y participar y aportar en este foro. Pues para nosotros, además, por la especial idiosincrasia de nuestra especialidad, creemos que es una oportunidad que no podemos perder el poner en manos de otros profesionales nuestras recomendaciones en un foro como este, en el que claramente hay una motivación muy grande en los profesionales para avanzar, para mejorar la práctica clínica, dejando de hacer algunas cosas de las que se vienen haciendo tradicionalmente. O sea, nosotros claramente somos una especialidad que hace recomendaciones transversales que afectan a otras muchas especialidades y, por supuesto, que de rutina ya nuestro trabajo es ponerlas en manos de los demás especialistas y colaboradores en el hospital, pero aquí más que en ningún otro sitio, viendo el impulso que toman estas recomendaciones y la gran motivación, nos parecía interesante empezar, porque realmente hemos empezado hace poco, a poner nuestras recomendaciones delante de todos los demás para aportar todo lo posible. Antonio, ¿por qué decidió? Nos vamos a tutear. ¿Por qué decidió tu sociedad implicarse en esto? Concretamente tu sociedad.
No sé si este es el micrófono bueno o el malo. Buenas. Lo primero que quería es agradecer a Guía Salud, al Instituto y al Ministerio de Sanidad por la invitación a nuestra sociedad para poder estar en esta mesa y a tu amable presentación y organización de esta mesa, ¿no? Antes de contestarte, quisiera ahondar en algún detalle, siguiendo palabras que comentó anteriormente Alberto. El concepto de no hacer o la palabra no hacer es muy visual, entra mucho por los ojos, yo creo que transmite claramente un mensaje, pero no deja de tener una connotación muy restrictiva. Y en ocasiones, a veces, puede llegar a ser utilizada hasta con fines de puro ahorro. Y unido al no hacer, que yo creo que todos tenemos claro, hay mucha práctica asistencial diaria que no debería hacerse, debería complementarse también el concepto con la que debería hacerse. En parte también porque cuando hay muchos ejemplos de cosas que no se deberían hacer, pero otras de cosas que no se debería hacer habiendo una alternativa que sí se debería hacer, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado un poco el concepto que ya se comentó anteriormente de estirarlo un poquito más y no solo quedarnos con el concepto de no hacer, que, insisto, entra muy bien por los ojos, ¿no? Como sociedad científica, yo creo que lo primero, por puro sentido común, cuando sentimos y sabemos que hay pruebas o hay actuaciones que no tienen sentido, no aportan absolutamente ningún valor, como mínimo, por eficiencia, deberían dejar de hacerse, ¿no? Añadiendo a esto, que existe y todo lo conocemos, la posibilidad de que generen daño para el paciente, como bien se ha comentado anteriormente. Y como sociedad científica, dentro de los múltiples cometidos que puede tener una sociedad científica, yo creo que tenemos el compromiso social de aportar, generar, seguro que lo comentaremos posteriormente, evidencia, ¿no? Entonces, debería ser un firme compromiso de cualquier sociedad científica el que abordemos estas tareas pues, de forma innegociable, digamos, ¿no? Antonio, generáis evidencia y planteáis qué cosas no hacer. Y esas cosas que planteáis de no hacer son para la especialidad vuestra o aplican también al resto de los especialistas que trabajan en la organización sanitaria. Nuestra especialidad en concreto es una especialidad muy transversal. Se relaciona con todas las demás. No se me ocurre ningún ejemplo, con algunas más, con otras menos, pero es una especialidad muy transversal. Entonces, no deberíamos generar la evidencia de nuestra especialidad. Eso sería, en mi juicio y en el juicio de la sociedad, pues excesivamente endogámico. Tenemos que tener la mente más que abierta para colaborar y trabajar y generar esa evidencia de mano a las sociedades científicas. Uno, porque lo vamos a hacer mejor, y dos, porque van a calar mucho mejor. Porque en nuestro caso el laboratorio clínico diga que las cosas han de hacerse así, pues tendrá siempre menos fuerza que si, pongamos el ejemplo de una endocrinología, el laboratorio clínico de la mano de los endocrinos han recomendado hacer las cosas así o no hacerlas de esta otra manera. Con lo cual, las recomendaciones que generamos no son tanto enfocadas a cómo debemos hacer las cosas dentro del laboratorio, sino cómo deberían integrarse dentro de los procesos asistenciales y, como no puede ser de otra manera, de la mano del resto de las especialidades y sociedades científicas en este caso. Todos ustedes son el quinto tertuliano. Por lo tanto, vayan pensando al hilo de la conversación que estamos manteniendo qué curiosidad les queda y que quisieran que nuestros expertos les contestaran al final. ¿Ok? Bien. María Lourdes está en una sociedad científica que en realidad es algo más, es una federación. ¿Cómo pueden las federaciones apoyar estas iniciativas? Porque se salen del esquema general cortoplacista de que unos especialistas dan recomendaciones específicas sobre su quehacer. Bueno, gracias. A ver, yo con un micrófono en la mano me vengo arriba. Lo primero que me sale es cantar una jota, pero no la voy a cantar, os aviso.
pero como yo tengo el corazón partido aquí, porque soy de una sociedad científica potente, de que es las enfermeras de nutrición y dietética, y por eso estoy de supervisora de nutrición y dietética, además tengo compañeras aquí que después me canean, pero estoy representando a la Unión de Sociedades Científicas de Enfermería. Y ahí ya no se me parte el corazón, porque las enfermeras todas, nos dediquemos a los que nos dediquemos, incluso las que están en anestesia, primero tienen un contacto con el paciente. Entonces, yo creo que lo primero que debemos de hacer para que no se haga mal es quitar la incertidumbre que tiene el paciente ante cualquier cuidado, ante cualquier técnica. Entonces, la enfermera es la que explicamos con escucha activa. La escucha se hace con los ojos. Y cuando ves la cara del paciente, sabes qué técnica le vas a aplicar y se la cuentas. Una técnica enfermera, o a lo mejor muchas veces nos dicen, oiga, ¿qué me ha contado el médico? Y le haces la traducción a Román Paladino. Entonces, en dietética y nutrición, esto es el pan nuestro de cada día, porque de alimentación sabe todo el mundo. Con títulos colgados aquí dicen unas burradas que, bueno, yo soy de ANIS, soy la única enfermera que soy de la Asociación Nacional de Informadores de Salud, y estamos ahora en el programa de decir, vamos contra la desinformación. Y yo os voy a decir de tú, porque aquí somos todos iguales. A ver, si yo os digo un mito que se diga, os vais a coger seguro o de aviones o de alimentación. Si es sanitario, de alimentación, porque sabe todo el mundo. Tú vas y, vamos, tienes que comer alpiste por la mañana, tienes que, bueno, como si fuéramos pájaros, ¿no? Y luego, esta tendencia vegana, ¿qué tenemos que hacer al paciente? Decirle lo que le vamos a explicar en dietética y nutrición, pero una enfermera de quirófano le tiene que decir que es la técnica, cuando le vas a curar, decir por qué se lo vas a hacer y para qué se lo vas a hacer. Y entonces quitamos la incertidumbre que tiene el paciente, que todos vosotros médicos habéis sufrido con ese paciente. Y entonces, para nosotros, yo estoy muy orgullosa, tenía mucho miedo de ser la única enfermera del grupo con tanta gente estupenda, pero estoy muy orgullosa porque sí que puedo sacar pecho de que los cuidados de enfermería, tanto los visibles, que son las técnicas que todos vemos, de pinchar, de sacar sangre, todas esas cosas, pero los invisibles, que es el acompañamiento, el adiestramiento, la explicación, el mirar a los ojos, el coger la mano a veces. Entonces, contar con su incertidumbre y sacarle no lo que dice el protocolo, sino ella a esa persona. Y eso es lo que intentamos hacer en la federación, con cada una de las sociedades que lo convocan, incluso las de análisis clínico, que cuando vas a pincharte tienes que decirle, este brazo no, que no. Esa conversación es fundamental en la enfermera. Una enfermera que entra y dice, que te voy a tomar la tensión, que me la cambien. O sea, esa señora no, a mí me tiene que decir, mira a los ojos, ¿quieres que te tome la tensión ahora? Y no me dejéis porque, en fin, lo he avisado. Muchas gracias. Recuerdo a los participantes en la mesa que en cualquier momento pueden interpelar, incluso para decir, creo que el ponente no tiene razón, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Javier, uno de los padres de la criatura y además representante en este caso de otra federación, FACME. La misma pregunta que a María Lourdes, pero desde otra perspectiva. ¿FACME puede impulsar? Yo estuve buscando si había recomendaciones específicas de FACME. Las hay, pero muy tangenciales, las tengo aquí. Las hay, pero muy tangenciales, y además no aplican precisamente a los objetivos de FACME. Eso sí que es verdad. Javier, pero FACME, ¿qué puede hacer para impulsar las iniciativas de no hacer? Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por tu presentación, y es un honor y un placer estar con todos vosotros aquí esta mañana. Es indudable que las sociedades científicas han tenido un protagonismo muy especial en toda esta estrategia desde el principio, en nuestro país, pero en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en otros países europeos. Viendo el transcurrir del tiempo, y en fin, me ha alegrado muchísimo escuchar esta mañana a mi compañero Alberto con esa trayectoria de reflexión de cómo mejorar y cómo hacer mejor las cosas, pararse y ver en la orientación de cómo mejorar la estrategia. Pues sí que ellos han identificado algunas lagunas
o algunos nichos de mejora, ¿no? Las sociedades científicas, su papel fundamental fue generar evidencia científica y diseminarla. Ese ha sido el papel, pero creo que a lo largo del tiempo ha quedado un poco limitado o corto. Creo que ahora la estrategia de las sociedades científicas debe ser lograr un cambio conceptual de la práctica clínica hacia la medicina basada en el valor. Y esto lo digo porque trasciende solamente esta iniciativa solamente de no hacer. De manera que nosotros y las sociedades profesionales han estado muy preocupadas de generar evidencia y hacer guías clínicas que han sido casi todas prescriptivas de las cosas que hay que hacer. Pero en general, y de hecho se ha estudiado muchísimo el infrauso. Tenemos ejemplos en todas las enfermedades crónicas. La insuficiencia cardíaca, en la fibrilación auricular, en la cardiopatía isquémica, ¿por qué no estaban óptimamente tratados? Pero hemos investigado poco acerca del sobreuso. Yo creo que este es un papel fundamental que deben tener las sociedades científicas. Indagar, investigar acerca del sobreuso, sobreutilización. Y hay que integrarlo no solamente como una estrategia de eficiencia, sino como una estrategia de esencia profesional, porque realmente el no hacer no tiene un componente negativo. O sea, cuando un paciente se pone delante de nosotros, tomamos una decisión inevitable y no hacer determinada cosa es una acción que se fundamenta en que puede ser perjudicial para el paciente o perjudicial para la sociedad o perjudicial para otros pacientes. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que debemos hacer al menos 3 cosas. Primero, y me parece fundamental lo que se ha comentado en la primera mesa de esta mañana, y es alinear los objetivos. Esto no es solamente de una especialidad, un hospital, es objetivos institucionales de comunidades autónomas, al ministerio, sociedades científicas, para que generar un entorno en que lo fácil sea no hacer. En segundo lugar, para generar un entorno, estoy hablando de guías clínicas, integración en la historia clínica, consejos determinantes que ayuden a tomar decisiones. Segundo lugar, hay que integrarlo en las competencias transversales de todas las profesiones sanitarias. Esto debería estar integrado en las competencias. Yo diría que hasta en el grado. Tiene una profunda base ética. Y por último, y pondría un ejemplo de lo que podemos hacer desde propia FACME, en el acuerdo que llegamos el año pasado al Ministerio para formación de profesionales sanitarios, pues hasta hace una semana 25.000 sanitarios han hecho cursos propiciados por FACME y las sociedades científicas de manera online. Creo que deberíamos prorrogar y hacer una estrategia, cursos específicos de estrategia no hacer o de medicina de alto valor. Muy, muy rápido. Y una respuesta rapidísima. ¿Recomendarías al Ministerio que incluyera alguna pregunta en el MIR sobre la adecuación de la práctica clínica en el MIR del próximo año? Por supuesto. Por supuesto. Tomen nota. Bien, vamos acabando este bloque. En teoría casi lo hemos acabado, pero yo veo que me gustaría hacer una pregunta a Antonio Buño. Cada día se publican en medicina 5.000 trabajos científicos en el mundo, cada día en medicina. En ciencias de la salud, y tan solo considerando revistas indexadas, 7.000. ¿Cómo podemos conseguir que las recomendaciones no hacer estén permanentemente actualizadas, su evidencia, con esta producción científica casi tan indigerible, precisamente para esa garantía? Bueno, pues yo diría que hay que tener paciencia, evidentemente, ¿no? Pero lo primero hay que reconocer que las
evidencias o las recomendaciones que se generen hay que entenderlas como documentos vivos, no como algo estático. Y si una sociedad científica cree que uno de sus papeles o de sus principales funciones o sus funciones es generar esta evidencia, cree en este concepto y lo considera algo relevante, tiene que tener estructura para poder mantenerlo vivo. Debería, por tanto, tener, digamos, protocolizado o previsto la forma de actualizarlo, definidos criterios por los cuales una recomendación ha de ser revisable, debe tener responsables que se encarguen de que esa tarea se lleve a cabo. No estoy diciendo que haya que hacerse anualmente, ni siquiera cada 2 o 3 años, pero no puede haber un documento, por viva que pueda ser la recomendación, que nadie ha pasado por él en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Y luego estaría muy bien que, bueno, existiendo Guía Salud, existiendo FACME, existiendo el Ministerio, pues pudiera haber acciones coordinadas y que no sea un compendio de las mejores iniciativas de sociedad a sociedad, sino que el esfuerzo pudiera ser un poco más coordinado, ¿no? Eso aseguraría que ni de lejos esas 5.000 evidencias que comentabas diarias, pero bueno, las que haya se renueven, no queden totalmente estáticas y se asegure una cierta incorporación de nuevas evidencias año a año, ¿no? Como algo estratégico, no como a golpe de impulso de buenas ideas, ¿no? Vaya, dicho en castellano, recomiendas que las recomendaciones tengan, si no fecha de caducidad, si al menos de envasado, como los yogures. Sin género de duda, y un método para su revisión y renovación. Muy bien. Si queréis añadir alguna cosa, es el momento, ¿eh? Bueno, quizás sería interesante que ahora que estamos tan fácilmente en conexión, siempre estemos conectados con nuestras sociedades homólogas a nivel europeo, a nivel internacional, ¿no? Yo creo que es más fácil que no se nos escape nada si siempre estamos pendientes de lo que están desarrollando nuestras sociedades hermanas en otros ámbitos internacionales comparables. Y ahora que habéis nombrado el ministerio, que yo cuando venía en el AVE digo, ¡ay, voy al ministerio! Entonces a mí se me ocurre, después de haber escuchado la primera mesa y de escucharos a vosotros, yo como enfermera le pido al ministerio y a las sociedades científicas que cada sociedad científica valore, iba a decir ponga en valor, que odio esa frase, valore lo que son los cuidados invisibles de la enfermería. Porque cuando hacen los ratios en todos los hospitales de la nación de enfermeras, pues curar una herida se invierte tanto tiempo, poner una inyección tanto tiempo, poner una vía tanto tiempo, una sonda tanto tiempo. Esos son los cuidados prácticos, los cuidados visibles, los que las técnicas sí que se pueden medir. Pero el cuidado invisible, que es antes de meterle una sonda por la nariz y contarle que le va a llegar al intestino, le tenemos que contar qué le vamos a hacer. Y esos son los cuidados invisibles que no entran en los ratios, en ningún ministerio ni en ninguna consejería. Y a mí me enerva un poco, a los de Oeste los tengo mareados. Tengo mareado al Consejo General de Enfermería porque soy vocal de cuidados nutricionales y lo tengo mareado porque los cuidados invisibles, si una enfermera os cuenta lo que son, los entendéis, pero nadie cuenta que antes de sacar una sangre, por unirme a Antonio, hay que explicarle qué le vamos a hacer y para qué se lo vamos a hacer y por qué nos gusta un brazo u otro, ¿eh? Entonces, los cuidados invisibles hay que ponerlos en los ratios. ¿Alguna cosa más al respecto? ¿No? Yo creo que ahora la pregunta del millón que tenemos que afrontar es otra que voy a formular ahora, y es, hace poco venía un artículo en Llama que decía, cuando los pacientes vienen con las respuestas, los pacientes ya vienen con las respuestas, porque antes de ir al médico se lo han mirado en una herramienta de inteligencia artificial. De manera que la pregunta es, ¿cómo vamos a integrar la inteligencia artificial en esta estrategia? ¿Cómo nos vamos a formar? Porque esto va a ser crucial. Ciertamente, el paciente ha cambiado, el paciente es más competente, el paciente está más informado, el paciente sabe más de derechos y todo eso modifica la práctica clínica indudablemente. Y María Lourdes ha dicho una cosa que creo que merece la pena ponerle eco para que también todos ustedes piensen si de ahí les surge alguna duda que quieren que sea respondida.
estamos muy acostumbrados a trabajar en líneas muy tenues. Cáncer de mama, ¿quién lo atiende? El ginecólogo, el cirujano, el oncólogo. Quiero decir, hay muchas líneas que son unas fronteras, voy a utilizar tu término, invisibles, ¿no? Esas también necesitarían probablemente recomendaciones específicas, pero no ya de una sociedad científica, sino de una agrupación de sociedades científicas o como mínimo de un pequeño consorcio ad hoc. Bueno, ahí lo dejo de momento. Cerrado este tema, este bloque, vamos al siguiente bloque. El siguiente bloque lo hemos denominado adherencia a las recomendaciones de no hacer. Y, bueno, pues como ha dejado la palabra Javier, pues la vuelvo a dar. ¿Cómo lograr una buena adherencia? ¿Es posible? Lo primero que tienen que ser las recomendaciones son muy claras, muy concisas. Cuando empezamos a hacer la residencia en el no hacer, al principio, nos costó bastante la redacción, sencilla y entendible, esto que parece, y por tanto, cuáles son los criterios de aplicación de esta recomendación. Esto tiene que ser creíbles, claras y desde luego fundamentadas en la evidencia científica. Luego, conseguir que la difusión llegue a todos los profesionales. El 50% de los profesionales no conocen las recomendaciones de no hacer de sus propias sociedades. Por tanto, también tenemos que hacer un esfuerzo de difusión. Luego hay que introducirlo en las herramientas en la práctica clínica, no por generar evidencia científica y tenerlo en una página web, ya las personas van a cambiar sus comportamientos. De hecho, nos hemos confundido porque la forma de cambiar los comportamientos, esta mañana se han puesto ejemplos, es muy compleja. Es muy compleja. Luego, si queréis, podríamos... Desde luego hay que intentar que la historia clínica y las herramientas de toma de decisiones ahora faciliten la toma de decisiones y entrenar a los profesionales en lo que es las decisiones compartidas y en la información. La técnica de información al paciente no es algo que se aprenda por una vía, es una técnica que requiere una aproximación, una información veraz y la participación del paciente. Y debería dejar de percibirse como algo negativo. Como he dicho antes, entronca en las esencias profesionales, en la estrategia de no hacer, y las consecuencias de eficiencia no es el primum movens, es hacer una adecuación correcta de la práctica profesional. En vuestro caso, después de lo que has explicado, esto se complica un poco más. ¿Quieres apostillar algo a lo que ha dicho Javier? Me refiero porque vuestras recomendaciones muchas veces son para ambas, para varios. Sí, en el caso de las pruebas diagnósticas, pruebas complementarias en general, no solo las de laboratorio, tiene sentido cuando es posible aplicarlas desde el principio hasta el final. Es decir, no solo dentro de los servicios de imagen, los servicios de laboratorio, sino desde que el clínico tiene la incertidumbre diagnóstica, en ese momento hay que empezar a aplicarlas hasta el final, hasta la hora de interpretar los informes de resultados de la prueba complementaria que sea, ¿no? Somos muy dependientes de las tecnologías de la información. Supongo que, no sé si luego habrá alguna pregunta al respecto. Y en no pocas ocasiones, algunas de las recomendaciones de no hacer tienen sentido porque es que está hecha hace muy poco. A veces hablamos del ejemplo que nos mostraban anteriormente en la mesa anterior, resonancia de rodilla, no se haga, es que hay veces que no hay que hacerla porque está hecha del mes pasado. En el caso del laboratorio, no pocas ocasiones y no pocas estrategias tienen que ver con evitar repetir lo que ya está hecho. Abro otro melón, integración de sistemas de información en diferentes niveles asistenciales,
que permita la correcta visibilidad, alta presión asistencial, también se ha comentado en la mesa anterior, que a veces imposibilita el poder llegar a acceder al resultado de una prueba que el paciente te dice que se ha hecho, y en no pocas ocasiones lo que se hace es repetir esa prueba por inercia, porque no soy capaz de encontrar el resultado. A veces la pura optimización de procesos básicos y, de nuevo, insisto, pivotando mucho sobre los sistemas de información, no estamos hablando de inteligencia artificial, y la integración especialmente de esos sistemas de información, lo apuntaba también Javier, los sistemas de ayuda a la decisión clínica, softwares que integran múltiples informaciones procedentes de diferentes bases de datos, pues son herramientas que facilitan muy mucho la puesta en marcha de múltiples estrategias, el concepto de el retesting en laboratorio. No son pruebas que no se deban hacer, sino no se deben hacer con esta periodicidad. Biológicamente el cuerpo, la fisiología o la fisiopatología no cambia tanto como para que tenga sentido repetir la misma prueba en un paciente ingresado todos los días, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Y las enfermeras son más disciplinadas, son más obedientes, cumplen más o menos? Me lo has puesto en tortilla, ¿eh? Pero bueno, aquí las enfermeras no me escuchéis, porque yo siempre digo que las enfermeras somos lo mejor. Pero tú has dicho una palabra que para mí, para mi formación es clave, es la adherencia. Cuando, después de los rollos que conseguimos las viejas pasar a la diplomatura y después al grado, yo con la diplomatura lo primero que hice fue un experto en coaching de salud. ¿Por qué? Porque yo entendía, primero había estado en intensivos 16 años y es muy triste que un paciente se muera entre cables y no tenga una mano. Pero después, cuando ya empecé con dietética y nutrición y oía lo que venían diciendo los pacientes, yo entendí que para que un paciente tenga la adherencia a ese tratamiento que le ha puesto el endocrino o el de medicina interna, necesita acompañamiento. Y para hacer acompañamiento necesita hacer una evaluación continua. Al final, una evaluación final que coincida los objetivos que nos hemos planteado, que coincidan con los objetivos que ese señor presenta. Si no, no hay adherencia. Y la adherencia sirve para cualquier cosa, para tenerse que pinchar semanalmente un producto, para tener que ir al oculista, para hacer una dieta, porque claro, en la inteligencia artificial está escrita por individuos que han dado sus ideas, pero después hacen una amalgama, y si no, ¿por qué hay tanto bulo ahora? Yo la inteligencia artificial no la sé manejar. Se ve que todavía no sé manejar la mía y entonces no me da para más. Pero la inteligencia artificial a mí me da miedo, y sobre todo me da miedo porque como yo estoy en una sociedad que es de alimentación, que lo he dicho al principio, que todo el mundo sabe de fútbol y de alimentación. Entonces, para conseguir una adherencia en la obesidad, en la pancreatitis, en cualquiera, hay que hacer ejemplos, adiestramiento. A todos os gustan los deportes. ¿Y por qué son buenos los deportistas? Porque se adiestran en ese deporte. Entonces, en una patología hay que adiestrar al paciente, y eso es lo que tenemos que hacer las enfermeras. Y a veces se nos olvida porque no tenemos tiempo. Y hay que escribir la historia clínica electrónica sin mirar a la cara. Y las de atención primaria, yo sufro mucho por ellas, porque si miran al paciente qué es lo que tienen que hacer, cómo le cuenta, ese dolor de barriga, dependiendo con la cara que pone, es más o menos. Y si está mirando a la tecla, ¿es una ventaja la historia electrónica? Por supuesto, pero la enfermera tenemos que seguir mirando a la cara, porque si no, no hay adherencia. No sé si lo he explicado claro, pero... Se han comentado dos cosas en esta mesa y voy a dar un dato al hilo de ellas. Una, la necesidad de buscar sinergias con los homólogos europeos, estadounidenses y demás, y la otra, pues buscar la complicidad de sociedades afines ante problemas afines. Hace 5 años... conste que esto lo he preparado esta mañana, esto que voy a decir ahora. No sé por qué se me ha ocurrido. Se me había olvidado que hace 5 años había dirigido una tesis doctoral sobre la adecuación de la práctica clínica y analizábamos el conocimiento que tenían en Estados Unidos sobre las recomendaciones equivalentes, no hacer, en atención primaria y especialidades médicas. Entonces resulta que entre el 38 y el 40% las conocían. En nuestro trabajo en España la conocían el 44%. Es decir,
que, ojo, que no estamos tan mal. Y cuando entrábamos con los cirujanos, que normalmente para estas cosas pues son también más particulares, el 27% de los cirujanos estadounidenses conocían esas recomendaciones, el 36% de los cirujanos españoles. No estamos mal. Bien, sigamos. Es que enlaza con la pregunta. El 70% de los cirujanos estadounidenses creía que la educación del paciente era esencial como medida útil o extremadamente útil para desarrollar esto. Lo ha apuntado Javier hace un minuto, pero este dato pues, es un poco también llamativo, ¿no? Y el 55% recomendaba formación específica en el MIR. Es decir, bajo la fórmula que se crea conveniente y en el grado, como ha dicho Javier. ¿Para qué? Para que puedan responder en el MIR, les entre el gusanillo y luego sigan. Seguimos con la adherencia y claro, si la educación del paciente es una medida útil o extremadamente útil, pues yo le pregunto a Fernando Sierra si es fácil o difícil comunicarle al paciente que no se le va a hacer una prueba que tradicionalmente se le venía haciendo. Pues nada, no es nada trivial, obviamente. La fuerza de la inercia de años y años de estar haciendo lo mismo empuja probablemente tanto al especialista como al paciente a solicitar que le sea prescrita esa prueba, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que hay que vencer es esa resistencia con formación, con transparencia, razonando delante del paciente y aportándole los conocimientos que se han ido desarrollando y que han hecho que esa prueba deje de estar indicada, por mucho que haya estado indicada durante muchos años. Y a veces los razonamientos, digamos que si no se exploran bien y si no se explican bien, parecen hasta contraintuitivos. Nosotros, una de las recomendaciones que ahora se están haciendo es dejar de emplear elementos de protección para los pacientes cuando se hacen una radiografía. Esto a cualquiera que llegue a un centro y le digan esto dice, pero bueno, si toda la vida me han estado dando un delantal para protegerme. Bueno, pues ahora el conocimiento científico, no la idea de un iluminado, pues ha llegado a la conclusión de que con las tecnologías actuales y de la forma que se hacen la mayoría de las exploraciones, esto no solo no es necesario, sino que sería perjudicial, que podría implicar un deterioro de esa exploración. Bueno, es un ejemplo que pongo, digamos, bastante llamativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Informar al paciente, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que las recomendaciones van dirigidas a determinados especialistas que a lo mejor tampoco son los que están al lado del paciente cuando se va a hacer esa prueba. Muchas de nuestras recomendaciones son para prescriptores, pero el paciente en hospitalaria no tiene cerca al prescriptor, probablemente no tiene cerca al especialista y sí al técnico especialista que hace la exploración. Por tanto, hay que tener la visión de diseñar esas recomendaciones y todo el argumentario que puede ayudar al profesional que de verdad está delante del paciente y que tiene que darle un argumento razonado y transparente para que el paciente lo entienda. ¿Queréis apuntar alguna otra cosa más a este tema o entendemos que está cubierto? Bien, perfecto. Pues entonces pasamos al tercer bloque. La implementación. Antonio, ¿cómo valorar el impacto de la implementación de las recomendaciones de no hacer? Dos preguntas en una. ¿Quién ha de evaluar esa implementación? ¿Quién ha de evaluar si es en la práctica clínica suficientemente adecuada y si tiene impacto? ¿Agencias? ¿Las propias sociedades científicas? ¿Los propios profesionales motu proprio? Bueno, lo primero que habría que evaluar es si con esos porcentajes que has comentado y que comentaba también Javier, darse cuenta que, en mi opinión, el primer indicador debería ser se utilizan estas recomendaciones o no. Si un amplio porcentaje de profesionales ni siquiera conoce que existen,
quizá ese debería ser pues una primera métrica, ¿no? ¿Se está utilizando, no se está utilizando la recomendación de la especialidad o la sociedad científica correspondiente? Deberíamos intentar que los indicadores, que como bien comentaba antes Alberto también en la mesa anterior, es fundamental. Si no medimos, como poco vamos un poco a ciegas. Deberíamos intentar que esas mediciones no tengan tanto que ver con la parte operativa, al menos en las especialidades como la nuestra, sino medir indicadores en salud, los PROMs, los PREMs, por ejemplo, ver que la puesta en marcha de estas o la adopción de estas recomendaciones impactan realmente en salud, que es en definitiva el objetivo último. Medirnos un poco intramuros está bien, muchas veces lo hacemos, pero no dejan de ser medidas indirectas para lo que realmente queremos lograr, ¿no? ¿Quién debería medirlo? Pues debería haber una alta concienciación por parte de quien las implementa. No me cabe la menor de las dudas. Y creo que debería ser un esfuerzo colaborativo desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba. Las propias administraciones, las direcciones de los hospitales deberían promover que, además de la adopción de recomendaciones, pues exista ya no la cultura, sino realmente se terminen de implementar indicadores, pero también quien los implementa y quien los utiliza debe ser consciente y sensible a esta, digamos, práctica, ¿no? Y las sociedades científicas lo que podríamos promover es la definición de estos indicadores, a ser posibles basados en salud, no tanto a lo que conllevaría de optimización de recursos, que está bien, como simplificaría el día a día en una especialidad que no deja de estar mal, pero deberíamos acostumbrarnos a medir, ir un poquito más allá y medir cómo puede llegar a impactar esto en salud, que en definitiva debe ser el objetivo último, ¿no? ¿Algo que añadir, María Lourdes? Yo creo que también es importante la implicación personal del individuo, el profesional que va a poner en marcha eso. Y después, a mí me gusta mucho, se ve que soy mayor, la dupla médico-enfermera. O sea, el médico y la enfermera tienen que ir del bracete, es una palabra muy aragonesa, en lo que se le dice al paciente. Porque si hay una dicotomía en uno o en otro, entonces el paciente se vuelve loco. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Entonces, esto no nos lo planteamos porque nosotros cuando nos reunimos somos amiguetes, nos conocemos, tenemos buenos currículum, hemos trabajado los unos con los otros, hemos estudiado los unos de los otros, pero eso el paciente no lo sabe. Y a lo mejor estás con uno que es un residente que sabe muchísimo más que un adjunto y la enfermera tiene que valorar igual a uno que a otro. Pero siempre la dinámica de la educación es que la educación para la salud es una asignatura fundamental en la enfermería y debemos de ser los únicos sanitarios que nos la puntúan. Entonces, la educación para la salud lo tienes que adiestrar a la formación que tú tienes en esa patología, pero tienes que ir con el médico. O sea, tienes que saber el médico lo que le ha dicho para tú hacer la enfermera, hacer la adherencia, el acompañamiento en el camino para conseguir el objetivo que ha pactado con el médico, que al final es un objetivo que vuelve a pactar con la enfermera. Pero si no vamos los tres del bracete, no se pueden hacer las cosas. Es mi opinión de la experiencia, no de lo que estudio, sino de la experiencia. Ya que pasa por aquí, simplemente insistir mucho en la coherencia, porque es un tema que a nosotros nos llega muy a menudo en todos los aspectos que tienen que ver con el riesgo de la radiación. Os podéis imaginar que hay toda una amalgama de pseudoconocimientos y de cosas que confunden a la gente, que asustan, que en otros casos al revés. Hay que estar en la justa medida, ni asustar más de lo debido, ni tampoco pensar que esto es trivial y no pasa nada por hacerse todas las radiografías que haya, ¿no? Entonces, coherencia para que el mensaje que demos todos, unos más especialistas y otros menos, porque cada uno tiene un currículum, digamos, más profundo en estas cosas, pero todos tenemos que dar un mensaje que al menos sea coherente, al menos no se contradiga delante del paciente. Respecto a las estrategias de evaluación, yo creo que tienen que ser una evaluación sistemática institucional, porque cualquier otra iniciativa se agota con el tiempo. Es un esfuerzo tremendo hacer una evaluación retrospectiva desde el punto de vista clínico. Lleva muchísimo tiempo, muchísima dedicación
y se termina agotando. Por tanto, tiene que estar incorporada a la política institucional en la estrategia de evaluación. Y a este respecto, y desde luego yo focalizaría en un aspecto que me parece crucial. Cuando le preguntas a los residentes que se incorporan, que se lo saben todo menos el teorema de Bayes, que es la aplicación de las pruebas diagnósticas. Cada vez se aplican pruebas diagnósticas más sensibles a población con menos probabilidad de enfermedad. Esto está dando lugar a una plaga de falsos positivos radiológicos, analíticos, de pruebas de imagen que están inundando el sistema, que están desencadenando lo que se llama cascada diagnóstica y cascada terapéutica. Están generando muchísima ineficiencia y muchísimo sufrimiento en las personas. Por tanto, incorporar estos servicios centrales que son cruciales me parecen esenciales porque tienen una ventaja, y es que tienen unos sistemas de información potentes, centralizados y acumulativos en el tiempo, con lo cual permite hacer un análisis temporal de lo que está ocurriendo con la práctica clínica. Yo abogaría porque los servicios de diagnóstico fueran un elemento crucial de implantación de estrategias de no hacer en los centros. Totalmente de acuerdo. Creo que corría el año 2010, hicimos un estudio, lo comentábamos hace un momentito con Javier, en el cual analizábamos las peticiones de TAC en un hospital universitario. Entonces, y sus resultados, claro. ¿Qué les parece si les digo que 1 de cada 4 de los de más de 70 años a quienes se les practicaba un TAC tenían un resultado desconocido, inesperado y en general nada importante? Pero esa cascada, esa bola de nieve ya se había desencadenado. Y a partir de ahí, obviamente, pues aparecían nuevas pruebas, nuevo seguimiento, y no siempre exento de riesgo de daño. Le dice el... Son 2 nuevas enfermedades: incidentaloma, que es para rayos, y asteriscopatía, que es para laboratorio. Míreme ahí los asteriscos, se lo saben los pacientes. Asteriscopatía e incidentaloma. Muy buena aportación. Le dice el soldado al capitán: mi capitán, si la teoría y la práctica dicen 2 cosas distintas, ¿a quién le hago caso? Pregunto a Javier: ¿es posible disminuir la brecha entre la teoría y la práctica? Porque la aplicación de las guías de práctica clínica tardan muchos años en realizarse desde que fueron diseñadas, hasta el punto que en ocasiones están desfasadas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, quizá la forma de difundir el conocimiento desde que fluye desde unas sociedades científicas hasta el final de la cadena, hasta los prescriptores, hasta los que tienen que tomar decisiones, efectivamente pasa tiempo. Yo creo que lo que hay que tener claro es que vamos a encontrar dificultades, que cuando intentemos implantar un principio de estos, pues no va a ser sencillo, y tenemos que estar dispuestos a levantar el teléfono y a hablar con el especialista correspondiente, a explicarle por qué se trata de hacer esto de esta manera, distinta a cómo se hacía antes, ofrecer argumentos, aportar evidencia, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, pues no encastillarse, no pensar que hacemos una recomendación y eso ya va a fluir inmediatamente y de manera rápida y se va a mantener actualizado y todo lo que decíamos antes, ¿no? O sea, hay que estar permanentemente pendientes de tener ese contacto con el resto de especialistas y profesionales. ¿Alguna aportación, Antonio, a lo dicho por Javier? Creo que lo primero que tenemos que tener claro es que, especialmente desde la óptica de las sociedades científicas, no quedarnos conformes con haber hecho el trabajo colaborativo, interdisciplinar entre sociedades,
publicar las recomendaciones y asumir que nuestro rol ha terminado. Es decir, tener claro que falta, es absolutamente necesario ese paso, pero para nada es suficiente, ¿no? Y haciendo un cierto símil de laboratorio, me ha gustado, perdona que haga tanta mención a tu presentación, Alberto, ese método enzimático de martillo pilón, ¿no? De machacar, de estar bueno, insistiendo, intentando que haya un alto convencimiento de que esto es bueno y para vencer esa resistencia humana, natural, cultural de siempre se ha hecho así, la resistencia al cambio, estoy acostumbrado a obtener y tomar decisiones en función de los resultados de estas exploraciones, me cuesta adoptar esta otra forma o no disponer, digamos, de las pruebas que siempre he dispuesto de ellas, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente la situación que tenemos ahora no tiene nada que ver con la de hace 10 años, afortunadamente, y esperemos que sea infinitamente peor que la de dentro de 10, pero hay que estar muy convencido y desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba pues utilizar ese método enzimático que comentaba Alberto. Gracias. ¿Os habéis dado cuenta que la edad media de esta mesa es superior a la edad media del foro? Vale, pues entonces la última pregunta antes de pasar al quinto tertuliano. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a los jóvenes en relación a este compromiso de las sociedades científicas por la calidad y en particular en la estrategia no hacer? Una rueda, muy breve, muy rápida, ya que tiene... Pues lo primero, ya que estamos en el Ministerio y estamos tantos profesionales, mi recomendación es que la humanización sea humana, que no me valen las frases motivacionales que dicen ahora en las paredes, que un paciente leer sabe, pero si después esa humanidad no la recibe en su mano y en sus ojos, no sirve para nada. La humanización es que el paciente es nuestro centro, el del médico y el de la enfermera, es nuestro centro y es el centro de ese hospital, porque el hospital se hace porque hay unidades que necesitan cuidados, si no estarían en su casa. Entonces, mientras el paciente no sea el centro y lo urgente no sea, si lo necesario esté antes que lo urgente, no haremos nada. La humanización tiene que ser humana, pero escrita, impuesta, no en frases que estás 10 horas esperando en urgencias diciendo mi sonrisa es la tuya y acabas ya acordándote de la madre que escribió la frase. Perdonad, ¿eh? Bueno, yo lo primero que les diría es que no crean que una buena práctica clínica consiste en solicitar más pruebas diagnósticas, huir un poco de la tecnificación y la sofisticación que las nuevas tecnologías y los avances científicos proveen a la medicina. No debería existir ninguna solicitud de prueba diagnóstica si aún no utiliza el fonendo y esas dos manos de exploración física que a todos nos enseñan en la carrera. Y luego también les diría como consejo que tengan una actitud crítica con lo que se encuentren y no asuman que todo lo que vean está necesariamente bien hecho. Y no tengan reparo en criticar eso que antes decíamos que siempre se ha hecho así, porque tienen en cierto modo la responsabilidad de enseñar a los que estamos aquí cómo se pueden hacer las cosas de otra manera o incluso, pues, digamos, someter a juicio lo que muchas veces nos cuesta, ¿no? El pararnos, pensar y analizar si lo que estamos haciendo tiene sentido. Pues yo creo que los jóvenes, empezando por los R1s, tienen esa capacidad que a veces no son conscientes y a veces por temor, ¿cómo voy a criticar lo que ha decidido un servicio, el protocolo de mi servicio? Pues quizá criticándolo y con toda la tranquilidad y educación, pues exponerlo, ¿no? Pues sí, es un poco lo que apuntaba Carlos, Javier, ese cambio de paradigma desde el grado y desde instancias iniciales de la formación, ¿no? Y como decía también Antonio, cuestionarse las cosas, ¿por qué no? Siempre,
que muchas veces no quiere decir que vayas a rectificar siempre que te las cuestionas. A lo mejor te las cuestionas para acabar estando más seguro de que lo que estabas haciendo estaba bien, pero no siempre, ¿no? Entonces, la actitud esta de cuestionarse y de cambiar un poco el paradigma de que cuando te aparece un paciente delante no se trata de hacer muchas cosas. A lo mejor lo primero que hay que pensar es cuál de todas las que probablemente hago por rutina podría dejar de hacer, ¿no? Yo a los jóvenes les diría que la excelencia clínica es la aplicación de la evidencia al paciente individual dentro de su contexto y sus circunstancias, y que la tienen que conocer al dedillo. De hecho, por el momento, la IA no puede sustituir a un clínico haciendo una anamnesis, una exploración y percibiendo lo que son los valores del paciente, gracias a Dios. En segundo lugar, la profesión sanitaria es una carrera de perfección, un camino de perfección que obliga a la reflexión crítica, compartida y personal, lo que se llama metacognición. Uno tiene que reflexionar acerca de cómo hacer las cosas, pero además tiene que compartirlo en su centro de salud, en su servicio. Tercero, lo que no se mide no existe. Si no hay una medida a lo largo del tiempo y una retroalimentación para la mejora, nos quedamos en el mismo sitio y, por tanto, medir y evaluar forma parte de la esencia profesional. Tomen nota. Y ahora usen la palabra. ¿Quieren hacer alguna pregunta a nuestros? Al fondo, por favor. ¿Nos quedamos con este y cuál es el que funciona mejor de estos? Al fondo he visto que es que ese otro no funcionaba, ¿eh? Al fondo, a la izquierda, según miro yo el foro. Por favor, sean también breves en las preguntas para dar más posibilidades de nuevas preguntas. Y nosotros contestaremos con la misma brevedad. Sería interesante que el que pregunte, que diga por lo menos qué especialidad es para orientar la posible respuesta. Buenos días, muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Soy médico preventivista, la jefa de medicina preventiva del Hospital Gómez Ulla. Bien, por lo que ustedes han dicho, veo que hay dos obstáculos o impedimentos para que se implemente la estrategia de no haceres. Por un lado están los errores normalizados que por inercia, no por mala fe, pues se realizan. Y por otro lado, la medicina defensiva por la presión del paciente. Esto ustedes lo han comentado. La pregunta era ¿qué estrategias educacionales tenemos para enfocar al paciente y que vea claro que a veces el hacer más no es mejor para la salud? Y, sobre todo, en consultas, si ustedes tienen pensado, aparte de las estrategias de los no haceres, pues árboles de decisiones conjuntas, infografías en las que, junto con ese no hacer, haya esa educación, información al paciente para que acepte más ese que no hacer. Muchísimas gracias. Vale. Me dicen desde la organización que, ya que tienen el micrófono, hagan 3 preguntas y damos la respuesta. Patricia, yo agradecería que me des un toque cuando... ¿Ok? Bueno, me llamo José Luis Porrero, soy el jefe de servicio de cirugía del Hospital Universitario de Santa Cristina y el coordinador del bloque quirúrgico. Me han encantado los 4 ponentes, se han dicho cosas muy interesantes. Me ha encantado, como siempre, la forma en cómo el doctor Aranaz modera. Pero después de todo lo que he oído, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo de todas las cosas que han dicho, que insisto, han sido muy interesantes, cómo podemos articular para que muchas de las cosas que ustedes hayan dicho se lleven a la práctica, a la realidad? Cuando tenemos un reino de España que tiene 17 comunidades autónomas, que las transferencias en sanidad corresponden a las propias comunidades y donde
este tema es fundamental, o sea, porque al final poder ver una analítica incluso dentro de una propia comunidad, un estudio radiológico, muchas veces conlleva dificultades importantes. Entonces, yo creo que la tecnología es muy importante, nadie la va a discutir, y más ahora con todo el tema de la robótica, la inteligencia artificial y demás, pero la tecnología tiene que estar alineada y tiene que estar muy bien estructurada y planteada para que sirva al profesional, que al final, y sobre todo al paciente. Y yo creo que este es un tema que yo creo que las comunidades autónomas, cada una tienen sus propias políticas sanitarias. Por lo tanto, yo ahí veo un gap importante para poder aplicar muchas de las cosas que ustedes han comentado. Muchas gracias. Una tercera pregunta. Vayan pensando otras tres mientras dan la respuesta. Sí, hola, buenos días. Bueno, soy María José Faraldo, soy la responsable de Avaliate, que es la unidad de evaluación de tecnologías sanitarias de Galicia. Me han encantado la mesa, muy interesante, y el formato pues, ha sido realmente de interés. Y mi pregunta es para las sociedades científicas. Las sociedades científicas suelen tener habitualmente reuniones anuales. Entonces, quería saber si en las sociedades científicas de las personas de la mesa, en esas reuniones anuales, se promueven mesas relacionadas con las recomendaciones de no hacer o con las guías de práctica clínica. Y si no se recomiendan, si os parece que podría ser de interés en esos foros donde se reúnen a veces 4.000, 5.000, 6.000 profesionales, si podría ser de interés pues tener ese tipo de mesas. Gracias. Agradecería una respuesta muy rápida. Gracias. De las tres. O sea, de la que queráis, claro. Hay que saber cómo se construyen las capacidades profesionales para la toma de decisiones, que se construyen a lo largo del tiempo, y la mayoría de las decisiones que tomamos, hablo de los médicos, las enfermeras igual, ya son automáticas, no son reflexivas, son automáticas, son decisiones que se llaman de tipo 1. Cambiar las decisiones heurísticas no es fácil, porque a veces implica el desaprendizaje, y porque nosotros además nos encontramos con una teoría que se llama de cognición, que se llama la ilusión por el control. Y los médicos tenemos la ilusión terapéutica. Siempre pensamos que beneficiamos más haciendo muchas veces cambiar las cosas, porque no es fácil cambiar incluso de peor a mejor, ¿eh? No es fácil y obliga a un desaprendizaje para aprender algo nuevo. Eso obliga a pensar dentro de los servicios clínicos, dentro de los centros sanitarios, en los nichos de mejora que lo hacen con el formato de evaluación de calidad. Yo creo que ahí es donde está la clave. Estoy totalmente de acuerdo en las apreciaciones que habéis hecho. Posiblemente a este tipo de estrategias, adecuación de la asistencia, no le pase nada diferente a lo que le pasa en muchas otras áreas de la salud. 17 comunidades autónomas, pues son 17 oportunidades de matizar como poco, ¿no? Pero yo creo que, intentando contestar a las dos primeras preguntas, sí abogaría que esto se integre, en cierto modo lo comentaba antes Javier, en el flujo del día a día y en los procesos asistenciales. Entonces, las iniciativas uniservicio, por brillantes que puedan ser y motivado que pueda llegar a estar, va a ser más difícil que si la propia organización puede ser una comunidad autónoma, puede ser un nivel asistencial, puede ser un propio hospital, puede ser un propio centro sanitario, ¿no? Desde arriba intenta integrar esta cultura, que no deja de ser una forma de hacer las cosas, en sus procesos asistenciales.
eso haría un cierto efecto arrastre a las especialidades o a los servicios, digamos, menos motivados, y ayudaría también a hacer una especie de las buenas ideas que uno puede llegar a tener, pues se llegan a implantar en todo el hospital, ¿no? Por eso, si dentro de nuestras direcciones hubiera pues quien tiene claro el concepto e intenta extenderlo como mancha de aceite, pues quizá tendría pues sería mucho más fácil. Más allá, bueno, de lo que podríamos decir a nivel de sociedad científica, de formar, llegar a todos nuestros socios, congresos y demás, que también, ¿no? No lo niego. Y por concretar en la última pregunta que hacéis, nuestra sociedad es un poco peculiar en el sentido de que tiene 1 año y 3 meses de vida, viniendo de la fusión de 3 sociedades que tenían muchas décadas de vida. Es un ejercicio que no es muy frecuente hacer en general, que 3 sociedades de ámbito nacional tomen la decisión de unirse en un único proyecto, ¿no? Esa es nuestra realidad a día de hoy y, bueno, me consta que la actual Junta Directiva, yo tuve la oportunidad y la fortuna de presidir hasta el año pasado, pero me consta que la actual Junta Directiva está trabajando en recoger todo lo bueno y todo lo que hicieron las 3 sociedades fundadoras para, digamos, lanzar un proyecto donde se revise, se renueve pues todo el trabajo que se hicieron las 3 sociedades fundadoras, digamos, ¿no? Y como decía anteriormente, si alguien cree que un área es importante, lo que tiene que dotarlos de recursos, de grupos específicos o de medios, y entendiéndose una sociedad científica por medios, pues esos huecos, esas oportunidades de reunirse y una metodología de trabajo, si no, no dejaremos una excelente declaración de intenciones, ¿no? Ciertamente no es fácil que 3 se unan para hacer uno. Hubiera sido más esperable que de 3 hubieran salido 9. Somos así. Solo por intentar contestar a la primera pregunta, aunque la contestación va a ser que es muy difícil de resolver. No es nada fácil vencer esas resistencias de la inercia y de la medicina defensiva que el propio paciente empuja un poco, ¿no? Para que no se lo dejen de hacer cosas que se le han hecho siempre. Habría que enseñarle estadística avanzada casi. Habría que decirle que en esa decisión hay un estudio coste-beneficio que no es sencillo y que no es económico, ¿eh? Estoy hablando de coste-beneficio, de obtención de beneficio diagnóstico y de coste en detrimento de la salud producido por la radiación, por ejemplo, que es el tema en el que nosotros hacemos recomendaciones. Y eso no es fácil de explicar, pero bueno, quizá es que la expectativa no es convencer al 100%, sino ir haciendo la montaña grano a grano, ¿no? Y tratando de que vaya penetrando un poco en la sociedad y en el pensamiento general, que las cosas tienen beneficios, pero también tienen costos y tienen riesgos, y esos hay que explicarlos. ¿Queda alguna pregunta en el público? Por allí al fondo hay una pregunta. Una más al fondo, me parece. No, la última. Esta es la última pregunta. Venga. Buenos días y mis felicitaciones por la organización de estas jornadas Guía Salud. Mis felicitaciones también, como no, a esta mesa que ha planteado muchísimas cosas para reflexionar y por mi parte algo que señalar. Permítanme, aparte de estas felicitaciones, el reconocimiento a tanto saber y a tanto trabajo que hay aquí. Y lo digo profesionalmente, me presento, mi nombre es Ángela de la Hoz, soy psicóloga clínica, jubilada después de trabajar casi 40 años en el Hospital Príncipe de Asturias. Mi planteamiento y mi sugerencia, recogiendo muchas de las cosas que se han dicho aquí y en concreto algo que mencionó Javier García, es que la forma de todo el valor que tiene esta medicina de alto valor, la clave es su implementación. Y dentro de esa clave, la forma de cambiar comportamientos es muy compleja, ha dicho Javier. Por favor, contar con los psicólogos. Sabemos acerca de esto, que algo tan necesario, tan imprescindible,
en un momento tan crítico para su implementación, requiere un trabajo interdisciplinar y transdisciplinar de todas las disciplinas de las ciencias de la salud. Por favor, contar con nosotros. Muchas gracias. A vosotros. Me van a permitir que haga una última pregunta mientras viene el conferenciante que va a cerrar el acto a nuestros 4 ponentes. Imaginaos que yo soy un periodista, por ejemplo, de Europa Press. ¿Qué titular os gustaría que apareciera mañana en los periódicos clave, promocionador de la estrategia no hacer y un poco vuestra aportación en ese sentido? Una frase para la prensa. Yo diría explicar, argumentar, ser transparente y tratar de convencer por qué el conocimiento nos hace realizar la práctica clínica de una manera distinta a la que se venía haciendo. Pues como yo soy enfermera no voy a hablar por mí, voy a hablar por una modelo. La doctora enfermera americana Madeleine Leininger dijo: puede haber cuidados sin curación, pero nunca existirá curación sin cuidados. El acompañamiento y el adiestramiento es enfermero y la enfermera va del brazo del médico y del paciente, que es nuestro centro. Nunca habrá curación sin cuidados. Gracias. Con la misma brevedad. A veces la mejor opción es no hacer nada y observar, porque los seres humanos estamos programados para sobrevivir. Estamos programados para sobrevivir. A veces la mejor opción es no hacer nada activo. Yo diría que no me centraría solo en, como hemos comentado, en no hacer o hacer menos, sino en el concepto de adecuar la asistencia clínica. Los trabajos que hagamos que sean de forma colaborativa entre distintas sociedades científicas y sin perder el centro del título de esta sesión, centrada en el valor. Bien, pues yo no me puedo sustraer a dar también mi titular. En sistemas de alta complejidad como el nuestro, tan importante es saber lo que hay que hacer y hacerlo bien, como lo que no hay que hacer y eso no hacerlo, ni bien ni mal, simplemente no hacerlo. Muchísimas gracias a nuestros 4 ponentes, han sido disciplinados, he de decirlo, y creo que han hecho unas aportaciones fantásticas que sin duda nos serán útiles a todos. Muchas gracias también a todos ustedes por su atención, por su paciencia en el directo, y creo que ya podemos abandonar la mesa. Muchas gracias.